planificación, a la estructuración de todo lo que es el discurso, a la claridad de la exposición que pueden llegar a tener los estudiantes, a la readecuación de ese discurso en función de la retroalimentación, ¿sí? Por lo general uno hace los trabajos en grupo y el docente puede ir retroalimentando todo ese trabajo en la medida que el trabajo va pasando, porque podemos tener trabajos como el de la profe que nos acabo de presentar, que también pueden ir por etapas, ¿sí? Entonces, haces la entrevista, entonces va en secuencia y el profesor va dando una retroalimentación de todo este proceso. Las habilidades pues sociales necesarias para la vida y el trabajo. Nosotros en muchas, diría yo que situaciones de nuestra vida tenemos que trabajar de una manera colaborativa y esa manera colaborativa comienza en donde, en casa, definitivamente. Si nosotros hemos tenido un buen trabajo de liderazgo en casa como tal, los muchachos van a tener un buen trabajo de liderazgo con nosotros y siempre tenemos que enfrentarnos a los diferentes contextos laborales en donde vamos a tener que trabajar de una manera colaborativa y cooperativa. Entonces hay que tratar de que este tipo de trabajos es recomendable que siempre existan, ¿sí? No que se den todos los trabajos de esta manera colaborativa, pero sí que en todos los cursos que ustedes tengan, sí tengan al menos un trabajo colaborativo en donde los muchachos, donde los estudiantes puedan compartir un proceso como tal. El aprendizaje colaborativo es una estrategia, pero se dice que también es una filosofía de enseñanza. Y es una filosofía porque nos lleva a repensarnos muchas cosas y nos lleva a replantearnos y a reflexionar y a actuar de manera grupal. Entonces, por eso se dice que es una filosofía también de enseñanza. ¿Qué va a lograr el estudiante? Pues se esfuerzan más, se sienten motivados, quieren tener un muy buen desempeño. Muchos de ellos no quieren hacer quedar mal a sus compañeros, entonces eso va a reforzar que ellos vayan al mismo trote, por así decirlo como tal. Favorece pues toda esa parte de la relación positiva entre los alumnos, aunque hay que saberlo manejar, ¿sí? La parte colaborativa y cooperativa hay que saberla manejar como el feedback para que no se vaya a salir de las manos y que luego también los estudiantes de pronto no vayan a empezar a tener encuentros entre ellos que no sean muy favorables porque yo participé más, porque tú no hiciste esto. Entonces hay que saberlo de todas maneras trabajar, pero puede llegar a ser muy positivo. ¿Sí? Promueve el desarrollo de habilidades sociales, maximiza el aprendizaje individual a través de aprender con el otro como tal. Recuerden que uno también en el bachillerato cuando se reunía con sus compañeros y si uno no sabía alguna cosa, pues el otro le explicaba a uno y uno entendía de una o de otra manera. Y en ocasiones se entiende más entre ellos, entre pares, alguna de las explicaciones, porque hay alguno que de pronto le da temor con el profesor preguntarle o algo, entonces es más factible preguntarle al par que preguntarle al profesor. ¿Sí? O ese otro par puede decir, bueno, yo me encargo de preguntarle al profesor si ustedes no son capaces de lo que de pronto tenemos que hacer. Entonces ahí juega un papel muy importante la parte de la colaboración. El profesor como facilitador pues tiene que preparar todo el material, ¿sí? Cuidar de sus grupos, ¿sí? Saberlos en ocasiones. Hay que mirar el tipo de actividad que se va a hacer, a ver si es el profesor el que conforma los grupos o si deja al libre albedrío, como quieran los estudiantes, conformar sus grupos. ¿Sí? Eso sí, ya se deja que el profesor lo haga, ya él mirará, ¿sí? Qué tipo de grupo necesita y si él mismo necesita conformarlos. Verifica que cada miembro del grupo, del equipo, conozca los objetivos que tiene en el trabajo, se asegura que las funciones del grupo sean rotatorias, entonces hay que estarles preguntando, bueno, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Todos han trabajado? ¿Cómo se sienten? De que de pronto si en esta actividad fuiste tú el líder, entonces en la siguiente actividad sea otro el líder de ese grupo para que ellos vayan rotando y adquieran todos esa capacidad de liderazgo. Ayuda a buscar pues diferentes procedimientos, fomenta la interacción, como les he dicho, de todos los miembros del grupo, establece criterios de evaluación de tareas y de todos los productos que se tienen que entregar como tal, plantea evaluaciones
que van a comprometer o van a comprender todo ese proceso del aprendizaje grupal y del aprendizaje individual. Y definitivamente pues identifica habilidades sociales necesarias para la realización de todo ese trabajo colaborativo que van a tener en un futuro los estudiantes. Segundito, eso. ¿Qué hace el estudiante? Pues las estrategias y tareas que realiza el estudiante se estructuran en estrategias cognitivas, gestionar información. Entonces el estudiante tiene que buscar, tiene que seleccionar, tiene que organizar, analizar, sintetizar, contextualizar todo lo que el docente le vaya a dar, ¿sí? O buscar también información propia, porque no solamente es la información que nosotros le demos, sino la información que el estudiante también vaya recapitulando, vaya cogiendo, vaya organizando de lo que él va buscando, ¿sí? Unas estrategias metacognitivas. Va a realizar ejercicios que le van a permitir ser consciente de su propia forma de aprender en comparación con la de sus compañeros y elabora pues nuevas estrategias de aprendizaje. Tenemos que conocer al estudiante para saber esa estrategia metacognitiva, cada uno de ellos, cómo aprende, de qué manera también se desenvuelve dentro del curso. Nosotros tenemos estudiantes que son muy visuales, ¿sí? Entonces tenemos estudiantes que les encanta cuando el profesor les coloca muchos gráficos, les coloca muchos colores, muchas cosas, pero también tenemos otros estudiantes que captan las cosas de una manera diferente, que les gusta leer mucho, que las imágenes no les atrae mucho. Entonces tenemos que aprender a mirar y a diferenciar cada uno de estos estudiantes y cómo aprende cada uno de ellos. En ocasiones hay estudiantes que les gusta, he encontrado estudiantes que les gusta grabar y escuchar porque de alguna manera entienden más ese proceso y el proceso de aprendizaje que se hace de una manera diferente si escuchan de nuevo. Entonces, por eso es tan importante si se tienen las videoconferencias de grabar todo este proceso, de subirlo a las plataformas y que el estudiante tenga la oportunidad. Entonces, tenemos que mirar qué tipo de estudiante tenemos nosotros. Actividades y entrenamiento de estrategias de autoapoyo, la motivación, mirar la dificultad que tiene el estudiante frente a la tarea de aprendizaje que le hemos dejado. También la autocompetencia y la confianza, ¿sí? Hacia los demás. Entonces, pero que sea a una autocompetencia que sea sana, ¿sí? Que no es el que yo soy el mejor, de que yo voy a ganar, de que yo hice esto y los demás están por debajo de mi conocimiento, no. Es una sana competencia y una confianza que se puede dar entre el grupo de trabajo. Y las habilidades sociales, al interactuar con sus compañeros y docentes, el estudiante pues va puliendo toda esa habilidad social y comunicativa que puede llegar a tener. Un segundito, yo apago esto, que no sé por qué no me quiere apagar. Ya, muchísimas gracias. Esas habilidades sociales y comunicativas, teniendo pues la posibilidad de retroalimentar a todos los demás actores en ese proceso de aprendizaje. ¿Cómo se implementa? Pues el proceso de aprendizaje va a consistir en transitar por varias fases, ¿sí? Una fase de decisión previa que implica analizar los aprendizajes esperados. Por eso es que nosotros tenemos una competencia específica del curso, pero también tenemos unos aprendizajes esperados. Nosotros, ¿qué queremos que el estudiante aprenda de toda esa información que nosotros le estamos dando? ¿Sí? Es este aprendizaje esperado que nosotros deseamos lograr con esa selección de materiales, con esa conformación de los grupos, con esa organización en el aula y la asignación de los roles. Si somos organizados de manera presencial, en el aula tenemos que ser mayormente organizados, ¿sí? Porque allí es donde va a estar todas las cosas colocadas para que tenga acceso el estudiante. Una fase de ejecución de tareas y de trabajo en equipo, en donde se explica la tarea académica a realizar, se va a asegurar esa interdependencia positiva y todas aquellas conductas que son deseables para que el trabajo sea todo un éxito al final.
La fase de la clase cooperativa, ¿sí? Se pone en práctica la clase, se supervisa toda la conducta de los alumnos y se favorece el cierre de esa clase. Siempre debemos de tener un inicio, como decíamos en el bachillerato, un inicio, el nudo y la finalización o el cierre de todo el proceso que estamos haciendo en una determinada tarea. Fase posterior a la clase cooperativa, pues se evalúa toda la parte de la calidad y la cantidad del aprendizaje y esa eficacia del trabajo en grupo, ¿sí? Y vamos también detectando qué estudiantes pueden ir trabajando en grupo como tal. Miren que de eso también depende en muchísimas ocasiones el trabajo final que vayan a hacer los estudiantes, bien sea su trabajo de grado, su tesis, lo que tengan ellos que presentar, su compendio de cosas, de artículos, qué sé yo, lo que el profesor les ya en su carrera exijan como tal, pero es muy importante ese trabajo, porque si se va a trabajar en grupo, pues ya se tiene una experiencia previa de cómo se puede lograr y cómo se puede hacer. La evaluación individual y grupal, el docente, nosotros siempre debemos de tener la calificación que vamos a dar tanto individual como la calificación que vamos a dar tanto grupal, ¿sí? Y por eso es siempre bueno que se tenga una retroalimentación con el equipo, con el grupo, para poder saber cómo han ido trabajando. Tenemos luego el método de caso. No sé si Fernando quiera decirles algo del aprendizaje colaborativo. No, María, continúa, que ahorita vamos a hacer una actividad, ¿listo? Ah, vale, listo. Tenemos el método de caso, que es el empleo didáctico de toda la parte del análisis de la situación descrita en un caso como tal, donde hemos visto aquí en el diplomado que nos han presentado algunos casos, se coloca de manera figurada en la posición particular de un tomador de decisiones. ¿Sí? Las características son la autenticidad, hay una situación concreta, hay una situación basada en la realidad. Recuerden que pueden ser casos tomados de algún tipo de situaciones que nosotros conocemos, que hemos leído, pero también pueden ser casos que nos llegan de las diferentes instituciones y nos dicen, bueno, a través de los estudiantes para que nos apoyen a hacer o a desenvolver un poco este caso que se nos ha presentado y miremos a ver cómo lo hacemos. La urgencia de la situación, pues es una situación problemática que tiene que provocar un diagnóstico y una toma, en la mayoría de los casos, una toma de decisión como tal. Está la orientación pedagógica, que es la situación que puede proporcionar toda la parte de la información, todo lo que es la parte del conocimiento, la parte de la acción, y existen pues algunos modelos de acuerdo a esa parte metodológica. Esos modelos son el modelo centrado en el análisis de caso, que son casos que han sido estudiados, solucionados por otras personas, pero que se los damos al estudiante también como ejemplos para que ellos sepan cómo se hace la resolución de un caso de estos, para que ellos vean cómo otras personas fueron solucionando y en la medida en que ellos van aprendiendo, en que ellos van leyendo, pues van a poder ir solucionando sus casos como tal. Está toda la parte del modelo centrado en aplicar toda la parte de principios y normas legales establecidas a casos ya que son muy particulares. Estudiantes ejercitan pues la selección y aplicación de los principios adecuados a cada situación. Hemos tenido profesores en derecho que colocan muchísimo caso para que los estudiantes los revisen y miren en los diferentes casos cuáles han sido los artículos o han sido toda la parte de derecho que han tenido que aplicar ellos para poder solucionar o darle un aire al caso como tal. ¿Sí? Modelo centrado en el entrenamiento, en la resolución de situaciones, aunque requieren pues de un marco que es un marco teórico y una aplicación de prescripciones prácticas a la resolución de problemas, exige que se atienda a la singularidad y complejidad en un contexto específico. ¿Sí? Puede ser que enviamos a un estudiante o a varios, un grupo de estudiantes para que hagan un trabajo de resolución de casos en una empresa. ¿Sí? Tenemos allí algo específico, algo que está sucediendo como tal, que está en la realidad y que los estudiantes deben ayudar con un proceso de supervisión
a resolver. Totalidad, situación total. Este incluye toda la información necesaria y todos los hechos disponibles. Entonces, miren todo en estudio de caso, todo lo que nosotros podemos llegar a tener para presentarle al estudiante, para que el estudiante coja toda esa experticia que nosotros necesitamos para que más adelante pues ellos puedan hacer una labor, un trabajo cuando ya estén en su parte profesional. ¿Cuándo es recomendable usar la estrategia del método de caso? Resulta pues ser afín con áreas del conocimiento que están definitivamente relacionadas con las leyes. Les contaba que en derecho se trabaja mucho el método de caso con la parte de finanzas, los negocios, los recursos humanos. Esto no quiere decir que de pronto otras áreas no lo tengan, sí, pero estas áreas son las áreas que en ocasiones vemos y aquí en la universidad también que utilizan mucho el método de caso. Esta estrategia pues es de muchísima utilidad cuando se desea desarrollar habilidades, y habilidades como la observación, la identificación, todo un proceso también de evaluación como tal, de evaluación de la situación, bien sea en el caso real o un análisis, un razonamiento y una toma de decisiones en casos reales, pero también en casos que nosotros le presentemos al estudiante que sabemos que también son una realidad porque es que hay que diferenciar entre el caso real que tenemos, pero que ya se ha visto en otros ámbitos, ha sido solucionado, y el caso real que podemos llegar a tener para que el estudiante vaya, ¿sí? Y por así decirlo, en caliente lo resuelva, ¿sí? Ayude a resolver ese caso. La interpretación de casos desde la óptica del conocimiento específico de una materia, marcándolos en un enfoque teórico como tal o en soluciones que son ya aplicadas y generar nuevo conocimiento a raíz de todo ese estudio que se debe hacer de ese caso y de todo ese análisis que se tiene que hacer el caso y la reflexión que nosotros podemos llegar a dar, que puede ser una reflexión crítica, pero una reflexión muy participativa de parte del estudiante de cómo resolver el caso. La elaboración de juicios también fundamentados sobre situaciones complejas en el mundo profesional, a qué se tienen que enfrentar ellos. Y la comunicación de ideas, toda la parte de argumentación, de elaboración de conclusiones, de una manera que sea muy efectiva, en donde exista no un gana-gana, pero sí una posibilidad de que el estudiante pueda resolver los casos de una manera satisfactoria. Aunque no todos los casos en ocasiones son resueltos, ¿no? Hay algunos que quedan para que otras personas lleguen y retomen y vuelvan otra vez y miren el proceso como se ha dado y se llegue a una solución. Los logros del estudiante, pues la capacidad para el análisis en profundidad de un tema específico, no son por lo general unos casos superficiales, sino que son unos casos en donde se tienen que hacer unos análisis muy bien detallados de la situación que tenemos. La motivación intrínseca por el aprendizaje. Ahí hay que mirar qué factores están motivando al estudiante de una manera personal, pero también de una manera externa a la solución de un caso determinado. El entrenamiento en la resolución de problemas, de casos reales como tal. En psicología también se ve mucho esa parte de solución de casos, de diagnóstico como tal, en donde tenemos que mirar qué fue lo que sucedió, qué fue lo que pasó, tenemos que mirar ciertas hipótesis para poder entonces desarrollar ese caso que nos están presentando. Conexión entre la profesión y la realidad, lo que les he venido comentando a lo largo de este diplomado, que tenemos que enfrentar al estudiante con unos casos y unos procesos que sean reales. No importa que tengamos el curso que es enteramente virtual, sino que el estudiante se puede enfrentar a todo ese proceso y mandar todos sus informes de una manera virtual a la plataforma. Conexión, bueno, entre profesión, desarrollo de habilidades de comunicación, ¿sí? Eso va a hacer que el estudiante
fluya de cierta manera en su proceso comunicativo como tal, porque no puede definitivamente quedarse el conocimiento para él solo o lo que él hizo, lo que él aprendió para él solo, sino que tiene que expresarlo de alguna manera. Y cuando uno hace un estudio de caso y va a presentar los resultados, pues de una o de otra manera el estudiante tiene que aprender y tiene que desarrollar todo ese proceso comunicativo. Aceptación y motivación por parte del estudiante el tener que ensayar soluciones para situaciones reales. ¿Sí? Entonces, allí el estudiante se va preparando para todo ese proceso de una solución real a una determinada situación. Y posibilidad de experimentar un aprendizaje y evaluación auténtica porque está ligada a un hecho que es definitivamente real. El profesor, ustedes como profesores facilitadores, pues antes de la discusión del caso, tenemos que elaborarlo, tenemos que mirar cuál es el caso que más se ajusta a lo que nosotros necesitamos presentarle al estudiante, preparar esa parte activa del grupo, tenemos que mirar lo que les decía, si vamos a conformar grupos, que el profesor es el que va a decidir qué grupos son, o si son grupos abiertos en donde se le da la posibilidad a que los estudiantes se agrupen como ellos quieran. Facilitar el proceso de estructuración del caso, ¿sí? Personales, de empresa, de situaciones, de soluciones, mirar el proceso de análisis, mirar el proceso de toma de decisión como tal, analizar qué pasó en el caso. Uno como profesor primero lo que tiene que hacer es uno mismo analizar el caso y mirar cuáles son las posibles consecuencias y posibles soluciones que se le pueden dar al caso, para que luego los estudiantes nos empiecen a presentar todas esas posibles soluciones y nosotros podamos argumentarle al estudiante frente a lo que nosotros ya sabemos y lo que nosotros hemos vivido del caso, poderle argumentar y poderle decir al estudiante, bueno, podemos mirar entre tus argumentos y los argumentos de nosotros, cómo podemos ir dándole solución. Determinar las posibles alternativas de acción que se pueden considerar, tomar una decisión ante los hechos, pero saber justificarla. ¿Sí? Nunca un caso podemos dejarlo, sí hay casos que se dejan abiertos, como les decía, pero nunca dejarlo así como que nunca se supo qué pasó, sino que mirar a ver cómo le podemos dar una solución o justificar el por qué se llegó a la solución o justificar dónde me quedé. Vale, me había cerrado el micrófono. Bueno, durante la discusión del caso, tenemos una parte previa de organización del caso. Tenemos una discusión del caso con nuestros alumnos. Entonces, formula buenas preguntas, preguntas que motiven al estudiante a la reflexión, a esa relación de ideas, a ese juicio crítico, ¿sí? Y pues que sea un juicio realmente crítico, que no sea, que sean críticas constructivas y que sean críticas que vayan acorde al caso y a lo que estamos tratando de resolver como tal, ¿sí? No que sea de otro tipo, definitivamente, porque tienen que llegar a una clarificación o una ayuda a encontrar puntos claves para poder solucionar ese caso. Conceder la palabra a los alumnos, favorece que todos participen sin que nadie acapare la conversación. Siempre tenemos grupos de estudiantes en donde hay uno que habla muchísimo, se destaca por tener muchísima comunicación, pero entonces tenemos que hacerle saber de una buena forma de que todo el grupo tiene que participar en la discusión, de que cada uno tendrá la oportunidad de hacerlo para poder saber lo que cada uno piensa. ¿Sí? De lo que se fue solucionando en el grupo de discusión. Evitar que un estudiante sea inhibido por otro, definitivamente. No podemos hacer eso. Y nosotros podemos ir mirando en la plataforma en la medida que vamos haciendo las videoconferencias, en que estamos retroalimentando a los alumnos, de pronto qué alumno se nos va quedando un poco
bueno, ¿qué será lo que le pasa a ese alumno? O si será que es que hay otros compañeros que de pronto pues pueden opinar muchísimas otras cosas y a él le da pena lo poco que él pueda opinar. Pero entonces tenemos que estar muy prestos a mirar y a resolver este tipo de situaciones que se nos presentan. Evitar que un estudiante, bueno, sea inhibido, evitar exponer sus propias opiniones, utilizar algún recurso que se tenga para resumir, para clarificar muchas cosas. Cuando estamos en las videoconferencias podemos utilizar muchas herramientas que los estudiantes pueden ir observando y pueden ir mirando para poder aclarar todo ese proceso, ¿sí? El método de caso cuando se expone, no, lo que no se pretende es que nosotros como profesores seamos como las personas que tenemos ya la última palabra, sino que todos estamos en un proceso de mirar cómo se resuelve el caso y todos tenemos la posibilidad de apuntarle, de darle solución de alguna manera y ser partícipes de una manera activa e igualitaria para poder dar una solución a ese caso. Administrar el uso del tiempo, asegurándose que realmente avance el curso y avance el caso como tal. El profesor como facilitador, después de que ya se dé esa discusión del caso, entonces tenemos el inicio, la preparación, la discusión del caso y ya después de esa discusión vamos a sintetizar lo que descubre el grupo, ¿sí? Ya vamos a mirar y vamos a empezar a escribir de una manera ya definitiva qué es lo que surgió de todo ese proceso de análisis de ese caso, reformular las intervenciones, promueve la reflexión, ¿sí? El profesor tiene que promover todo el tiempo esa reflexión grupal sobre ese aprendizaje logrado, qué les dejó a ellos el haber resuelto de pronto un caso, el haber logrado analizar, sintetizar primero, analizar, hacer una crítica constructiva y todo eso de ese caso, ¿qué les ha dejado a los estudiantes? ¿Qué aprendizaje? Porque eso tiene que dejar un aprendizaje muy grande en ellos. Y durante todo el proceso, pues lleva al grupo de una fase a otra, ¿sí? No todos los grupos de pronto estarán en la misma fase, entonces lleva a los grupos de una fase a otra y mantiene a los alumnos en una relación democrática, afable, informal, en donde todos pueden hacerse partícipes de lo que está sucediendo. ¿Qué hace el estudiante? Antes de la discusión del caso, entiende y asimila el método de casos. Él tiene que saber eso qué es, ¿sí? Y para qué sirve el método de caso. Preparar los contenidos sobre el tema, siempre deben de haber unos conocimientos previos, le tenemos que dar las lecturas correspondientes al estudiante para que él cuando llegue, después de colocar el caso, llegue a esos primeros acercamientos con el profesor, a la primera videoconferencia, él ya haya preparado, ya haya leído y traiga estructurado preguntas y cosas que de pronto no haya entendido cuando ha hecho el proceso de lectura. Preparar individualmente el caso, la lectura detallada, así sea un caso que se esté trabajando de una manera colaborativa en grupo, cada uno de los estudiantes debe de preparar el caso, debe de mirarlo, debe de hacer la reflexión correspondiente y luego ya en grupo entonces van a mirar las diferentes reflexiones y van a mirar las diferentes conclusiones a las que llegó cada uno de ellos, porque tiene que hacer pues definir el problema, tiene que analizar los datos del caso, tiene que generar alternativas, tiene que seleccionar criterios, tiene que analizar, evaluar y qué bueno que lo haga cada uno de ellos y que luego en conjunto se pueda mirar qué se sacó entre todos, qué es lo común entre todos y poder hacer un buen análisis. Trabajar grupalmente el caso, revisión de la conclusión individual, revisión de qué dificultades tuvo cada uno, mirar que anticipación antes de la clase, los muchachos se tienen que haber reunido también y tienen que haber hecho todo este proceso también a nivel grupal. Y formular preguntas relevantes para esa solución del caso. Y durante la discusión, pues los estudiantes deben de participar de una manera
activa, expresando opiniones, juicios, hechos, posibles soluciones que se le puedan dar al caso y escuchar atenta y abiertamente la opinión de los demás. Tenemos que ser muy respetuosos en el proceso de la plataforma, así como lo somos en la presencialidad cuando se hace una discusión a nivel de un tema como tal, en donde debe permanecer el respeto todo el tiempo. Después llegar pues a un consenso global, después ya la discusión del caso y reflexionar sobre el aprendizaje logrado. Fase de elaboración o selección del caso, hay una fase preliminar y una fase eclosiva. La fase de elaboración, lo que ya les dije, se elabora o selecciona el caso, mirando la pertinencia que se tiene frente al tema que se está trabajando con los estudiantes. Y esa fase pues va a incluir todo lo que es la parte de recolección de unos datos, redactar el caso, validarlo, hacer anotaciones acerca del caso para luego poder dar finalmente una buena solución. La fase preliminar, pues el docente presenta el caso a los participantes. Esta presentación puede ser de diversas modalidades. Ustedes pueden participar como proyección de un video, pueden presentarle o pueden mirar casos que de pronto hayan de películas como tal, una cinta, una lectura, entonces ya eso depende del profesor y eso ya depende de la estrategia que vaya a utilizar el profesor y de la herramienta que también vaya a utilizar el profesor. Recuerden las estrategias didácticas y las herramientas didácticas que podemos tener para presentar todo este proceso a los estudiantes. Y la fase eclosiva que se produce en el estudiante cuando el estudiante da esa exposición de opiniones, de impresiones, de juicios, de posibles alternativas de manera individual y cada uno reacciona pues a la situación y la percibe de formas diferentes completamente. Si alguien de pronto quiere hablar, lo puede hacer, ¿no? No solamente yo hablando aquí, sino que si alguno quiere hablar. La fase de análisis de todo lo que es ese discurso del caso, la fase de, por aquí Andrés Felipe Villegas levantó la mano. Profe Andrés Felipe, yo miro aquí, ¿cómo le puedo dar a usted? Andrés Felipe. Andrés Felipe Villegas. Profe Andrés Felipe, usted puede activar su micrófono. No sé si me puede escribir o Fernando es el que deja. Ya le digo a Fernando entonces para que le reactive el micrófono para que usted pueda hacer la pregunta que necesita, profe. Ya le digo a Fernando, ¿vale? Porque creo que es él el único que puede reactivar. Fernando, un profe quiere hacer una pregunta, ¿vale? El profe Andrés Felipe Villegas. Vale, profe Andrés Felipe, puede activar su micrófono. Ahora sí. Hola, Sí, buenas profe, qué tardes. pena. Buenas tardes, profe. Pues no era como una pregunta, sino eh, yo hago una práctica pues en presencial que es lo que lo que iba a presentar para el ejercicio, pero no alcancé. Y hago grupos grandes de 6 integrantes, pero son grupos divididos. Entonces, yo soy profesor de publicidad. Entonces, digamos, una parte del grupo eh, hace el rol de agencia de publicidad y la otra parte hace el rol de la empresa, ¿sí? Y entonces cada uno tiene que resolver ciertas cuestiones o ciertas preguntas
con un caso específico que se les da a cada uno, pues, y a cada grupo diferente. Y entonces, pues me parece a mí una actividad bastante enriquecedora porque se enfrentan como a algo del día a día, como publicistas, que es el recibir un problema, analizarlo y resolver de la manera más creativa, pues, lo que se les está planteando. Entonces quería compartir eso, pues no lo he alcanzado a subir como ejercicio, que es el que voy a subir ahora Ajá. al Qué bueno, ejercicio. luego lo podemos mirar, profe. Apenas lo tenga allí, lo podemos mirar. Gracias. Muy bien, profesor Andrés Felipe. Y una de las cosas importantes es que sean, digamos, actividades contextualizadas. Lo que tú estás contando, es decir, que sean vivencias reales del entorno, que el estudiante diga, esto es la realidad. ¿Sí me entiendes? No estoy viendo cosas ficticias aquí o ideales, sino que son propias de la realidad y las estamos resolviendo in situ. ¿Sí? Y eso, pues, sobre todo cuando los ponemos a ellos, inclusive que vayan e interactúen con las empresas. Es decir, tú los estás creando allá en grupos como dos empresas, ¿cierto? Sobre cosas reales. Pero podrías ponerlos a que interactúen directamente también. También sería buenísimo. Ujú. Sí, claro, claro. Pero muy Sería bien, muy bueno, pero bien. ese juego de roles también es fundamental. Claro, por ejemplo, cuando uno crea grupos, uno puede tener grupos, digamos, grupos temporales, un grupo para que resuelvan una actividad X, por ejemplo, ya mismo, o puedo tener grupos, digamos, que son constantes, grupos bases durante todo el semestre. Es decir, armo los grupos y son grupos que van a trabajar durante todo el semestre y digamos que tienen proyectos de vida, es decir, propuestos que arrancan desde el primer día y van a terminar, digamos, Ujú. hasta el final Al del final del semestre. semestre. ¿Sí ves? Entonces, ese tipo de cosas son muy importantes, saben que las tengan en cuenta. Ujú. Sí, lo que llamamos grupo de base o grupo control como tal. Bueno, muchísimas gracias, profesor Andrés Felipe. Bueno, como les decía, pues entonces la fase de análisis, la fase de conceptualización y toda la fase de evaluación para mirar ese progreso que llevan los estudiantes en toda la parte de la resolución de casos. ¿Sí? Identificando ellos ya los hechos, el problema, la solución del mismo, qué proceso entonces se va a seguir como tal, cuál va a ser la evaluación del caso que nosotros hemos presentado y el desempeño que ha habido a nivel tanto grupal como a nivel individual de cada uno de los equipos que ha trabajado el caso. Además que también se pueden presentar casos y podemos utilizar foros y todo eso para que los estudiantes también envíen retroalimentación a sus compañeros de que presente cada uno de los grupos su caso y los demás compañeros lo que hacen es retroalimentar todo ese proceso. Y allí se da también una adquisición, una parte cognitiva de aprendizaje fundamental porque el otro también está viendo desde otra óptica, de pronto está viendo el caso y lo puede fundamentar de una manera completamente diferente y eso puede servirle al grupo que en ese momento está en su exposición de su caso. Pero todo frente a la parte del respeto mutuo y que la crítica sea de manera constructiva. Bueno, tenemos el aprendizaje basado en problemas, que es el empleo didáctico de un problema como punto de partida para la adquisición e integración de nuevos conocimientos y nuevas competencias. Es un nuevo esquema para el proceso de aprendizaje. Los problemas forman focos en la organización y estímulo para que se dé todo ese proceso de aprendizaje como tal. Fomenta actitud positiva también nueva hacia el aprendizaje y el aprendizaje se produce en grupos pequeños también de estudiantes. Miren que hemos visto todos estos aprendizajes como tal que se dan no solamente de manera individual, sino que lo podemos utilizar de una manera correcta en los grupos que nosotros podamos crear. ¿Cuándo se usa la estrategia? Bueno, esta estrategia resulta ser afín con áreas del conocimiento relacionadas con el área de la salud, sobre todo, la medicina también. Bueno, la medicina está dentro de la salud. Las humanidades, las ciencias básicas, las ciencias sociales. Nosotros acá trabajando con los profesores hemos visto en el área de ingeniería de sistemas, que varios de los profesores pues de matemática, física y todo eso, todo su proceso se hace teniendo en cuenta la resolución
de problemas como tal. Se considera que esta estrategia es de utilidad cuando se desea desarrollar habilidades como la solución de problemas, la toma de decisiones, el trabajo en equipo, la comunicación en cuanto que se dé argumentación y presentación de la información, y actitudes como la meticulosidad, la precisión, la revisión, de lo cual se tiene que ser muy tolerante en algunos espacios y en algunos momentos. Vemos que de todas maneras esta resolución de problemas trae consigo una elaboración en ocasiones, sobre todo en esta área de las ingenierías y todo eso, que sean cosas precisas para presentarle al estudiante y cosas que le ayuden en un momento dado para la resolución no solamente del problema que le está presentando el profesor, sino para la resolución de los problemas que se le presenten hasta en la vida como tal. El logro del estudiante: analizar y resolver cuestiones propias de la práctica profesional, acercándolos al tipo de problemas que van a tener que afrontar en un futuro. Facilitar el desarrollo pues, de competencias que son muy complejas asociadas a esa resolución de problemas, al trabajo en equipo, a la autogestión y a la toma de decisiones. Tengan en cuenta que es resolución de problemas, no es resolución de conflictos ni mucho menos, que es completamente diferente. Es la resolución de un problema que se presenta como tal. Situarse ante situaciones cercanas al desarrollo de la profesión. Miren que en todos hemos visto que tenemos que acercarlos a situaciones cotidianas, a situaciones que el estudiante vive, a situaciones que va a vivir en su labor profesional como tal, y que exigen pues toda la parte de innovación, de integración, de aplicar conocimiento, de aplicar todas las habilidades asociadas a ese perfil de egreso que se tiene de cada uno de los estudiantes en cada una de las profesiones como tal. E incluso en otros campos del saber también se le exige que aprenda a debatir y argumentar, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene que defenderse de alguna manera frente al problema que se le ha planteado. Valorar el trabajo grupal y valorar el trabajo que es interdisciplinar, porque en ocasiones necesitamos de la ayuda de otros para poder hacer algún tipo de resolución, no solamente de casos, sino de problemas como tal. El profesor como facilitador, pues antes de implementar esta estrategia, elabora o va a seleccionar las diferentes situaciones, problemas ya creadas que permiten desarrollar pues toda la competencia prevista en ese programa, en ese curso como tal que ustedes tienen. Identifica los momentos apropiados para introducir las diferentes situaciones, problema determinado en el tiempo y también el tiempo en que el estudiante tiene que resolver ese problema que se le está dando. Y comprueba pues la pertinencia del tema al estudiar con las competencias que se pretende que se desarrollen en el estudiante, la competencia y los resultados esperados. ¿Frente a qué? Frente a las actividades, y las actividades que es un problema, ¿sí? O en otros puede ser un caso. ¿Listo? Durante la implementación de la estrategia de resolución de problemas, pues establece las reglas de trabajo, los roles, con anticipación a la formación de los grupos, de modo que esto sea claro y que sean compartidos con cada uno. Lo que les vengo diciendo, tienen que mirar si ustedes escogen los grupos o si los grupos son abiertos para que cada uno pueda irse incluyendo en el grupo que más que le guste, ¿sí? O que más le favorece como tal. En ocasiones también como estudiante uno dice, con este puedo trabajar porque este también trabaja. Entonces tienen que mirar a ver si esos grupos son autónomos en su escogencia o si es el profesor el que tiene que escogerlos. Y hace un seguimiento del trabajo del grupo considerando pues las diferentes etapas que debe realizar. Por lo general en los problemas hay unas etapas que se deben ir culminando, que deben de ir pasando para poder llegar a la solución final del problema.
Al finalizar pues la implementación de esta estrategia, pues organiza la presentación de las soluciones al problema que deben exponer los diferentes grupos para poder moderar esa discusión. También tenemos que mirar la flexibilidad que nosotros tenemos y que los demás estudiantes también deben de adquirir para la aceptación de que no solamente exista una solución a un determinado problema, sino que pueden existir muchas soluciones a los problemas que nosotros le presentamos al estudiante. Pueden haber estudiantes que de pronto resuelvan un problema, resuelvan algo en donde nosotros como docentes todavía no hemos podido resolver alguna cosa. Entonces tenemos que ser también abiertos y flexibles frente a todas esas posibilidades que se presenten. ¿Qué hace el estudiante durante la implementación de la estrategia? Pues lee, analiza la situación que el profesor le está presentando, identifica ese aprendizaje esperado, por eso es tan importante la competencia y el aprendizaje esperado, reconoce lo que él como estudiante sabe y con lo que él sabe con relación a ese problema que se le está presentando. ¿Sí? Elabora un esquema o representación que le permite comprender el problema. El estudiante debe conocer a fondo el problema, debe conocer muy bien de qué se trata el problema y cómo se lo está presentando el docente como tal. Realiza una primera aproximación, una primera hipótesis de resolución del problema, elabora un esquema de trabajo, ¿sí? Voy a desarrollarlo de esta forma, voy a seguir ciertos pasos para poder llegar a la solución del problema, recopila pues toda esa información, la analiza y va a plantear un resultado examinando la capacidad para responder a ese problema planteado, ¿sí? E integrar todo ese aprendizaje que él ha tenido en los diferentes pasos que le ha tocado ir desarrollando en, perdón, la redundancia, en la resolución de ese problema que le hemos dado. Perdón que nos... aquí. Bueno, al finalizar, pues va a desarrollar procesos de retroalimentación que llevan a nuevas hipótesis, a autocontrolar su propio trabajo y el progreso que se le ha dado en grupo, tanto individual como grupalmente. Hay una fase de diseño del problema, una fase preliminar, una fase de lectura y análisis de todo el problema. Hay una fase de una lluvia de ideas que se utiliza mucho y formulación de hipótesis, bueno, lluvia de ideas entre todos los del grupo para mirar de qué manera podemos llegar a resolver este problema, porque el estudiante, todos los estudiantes van a tener una teoría, van a tener una hipótesis de aquello que nosotros le estamos presentando. La fase de detención de brechas de aprendizaje, en la cual se debe realizar una lista de todo aquello que el equipo conoce acerca del problema. ¿Sí? Yo como individuo me tengo que hacer una pregunta y tengo que mirar yo qué conozco de eso. Es como cuando se le presenta a uno un contenido de una teoría, lo primero que debe hacer uno es preguntarse, yo qué he escuchado de esto, yo qué sé de esto, para luego entonces entrar ya a mirar el contenido que se tiene. Una fase de establecimiento del procedimiento a seguir, que se deben de listar todos aquellos pasos que vamos a seguir para la solución del problema, una fase ya de definición de ese problema, que es donde se aclara, se explica al equipo lo que se debe resolver, lo que se debe probar, lo que se debe demostrar como tal. Una fase de obtención de información en donde ya uno envía al estudiante para que localice, organice, analice, interprete toda esa información que no solamente le hemos dado nosotros, sino que él ha encontrado por cuenta propia. Una fase de generación y presentación de resultados. El equipo va a presentar ese reporte, ¿sí? Y va a presentar por lo general un reporte escrito y por lo general un reporte oral de lo que ha sucedido en el transcurso de la resolución del problema. Y una fase de evaluación, ¿sí? En matemáticas, por ejemplo, los profesores siempre, en la mayoría de las veces, nos dicen que
que el muchacho haga todo el proceso de resolución del problema, que les gusta mucho que lo hagan a mano, porque se sabe entonces cómo ha sido el procedimiento, todo lo que han utilizado los estudiantes, y que ellos a través de toda esa comprobación, entonces pueden mirar cómo el estudiante sacó una solución a ese problema, que como les digo, pueden ser infinidad de soluciones. Y una fase de evaluación, muchas actividades pues pueden ser evaluadas en el ABP, por ejemplo, que es una representación individual o de equipo, en mapas conceptuales, diferentes procesos que el estudiante puede presentarle al docente para demostrar de qué manera llegó a la solución de ese problema. Y luego viene esta estrategia que se está utilizando mucho, que es la estrategia de aprendizaje aula invertida o Flipped Classroom, ¿sí? Que es un modelo pedagógico conocido como el aula invertida y que ha cobrado pues mucha importancia a lo largo de estos últimos años ante la necesidad pues de cambiar todo este sistema tradicional de aprendizaje y adaptarlo a todo lo que es la necesidad actual que nosotros tenemos y a todo este proceso de educación virtual como se viene trabajando. En el Classroom se aprende haciendo y no memorizando para nada, ¿sí? Entonces se trata de un sistema que propone que el alumno estudie. Nosotros le damos al alumno todo lo que es su libro, los PDF, los videos, todas las herramientas que nosotros tenemos para que él estudie, para que él tenga un concepto teórico como tal, y él prepara fuera de la clase, que es lo que sucede en el aula virtual. El estudiante va, lee, escucha, mira el video, se prepara, ¿sí? Y accede en casa pues a todo ese contenido y posteriormente en el aula virtual, él es el que va a hacer los deberes. ¿Sí? Allí en el aula, junto con el profesor, junto con el docente, va a mirar y va a llevar sus dudas, va a llevar sus preguntas, va a poder hacer resolución de muchísimas cosas, va a interactuar y va a hacer las actividades participativas como lo que nosotros estamos haciendo. Ustedes han visto que aquí en el diplomado nosotros les vamos presentando y ustedes van haciendo. El día de hoy pues ha sido un poquito atípico porque no ha sido así, pero ahorita van a tener la oportunidad de hacerlo. Entonces se vuelve algo más interactivo, se vuelve algo, una participación no solamente activa, sino que enriquecedora y también que el estudiante no se va de pronto a aburrir dentro del aula virtual porque va a estar en un continuo movimiento. Al decir movimiento es movimiento de actividad como tal, en donde él va a poder estar mirando, va a poder ir desarrollando lo que él está viendo en toda su parte teórica. Entonces hay ideas, hay debates, está el trabajo en grupo que se puede hacer, todo aquello pues apoyándose de forma en la nueva tecnología, en todo lo que tenemos y que el profesor actúa pues como una guía frente a lo que está sucediendo en ese momentico en el aula virtual, ¿sí? Las ventajas pues el alumno es el protagonista porque el alumno lleva al aula virtual lo que él ha leído, el conocimiento que él tiene en ese momento. El alumno pues es el protagonista de su propio aprendizaje, se implica desde ese primer momento, ya que nosotros lo vamos a dotar de una responsabilidad muy grande y es esa parte de autonomía que ellos deben de tener, pasando de ser unos sujetos pasivos a ser unos sujetos completamente activos en el aprendizaje, que no les va a dar miedo hacerse partícipe de todas las actividades que el profesor le proponga. Pasan a ser actores en lugar de espectadores porque trabajan, participan, llevan dudas, colaboran en equipo, se van a organizar, van a planificar cosas, pueden realizar proyectos, resolver problemas, pueden hacer todos estos procesos que nosotros hemos visto aquí en el diplomado, se pueden hacer en este Classroom como tal. Va a consolidar todo lo que es esa parte del conocimiento.
más tiempo para resolver dudas y consolidar todo ese conocimiento en clase. Entonces ahí el estudiante va a poder llevar todas sus preguntas que van a ser resueltas como tal. Favorece pues la diversidad en el aula. Pueden dedicar todo el tiempo a revisar el contenido de ellos en casa para llegar pues a una comprensión que sea perfecta. Después de que el estudiante ya esté en su videoconferencia y haya aclarado dudas, puede llegar a su casa y otra vez retomar toda esa parte teórica para ir consolidando todo ese proceso de conocimiento. Y un aprendizaje pues más profundo y perdurable en el tiempo porque se hace en el hacer, a través del hacer. Pienso que ustedes han aprendido muchísimo en todo este proceso que han hecho de hacer todo el proceso del plan, de mirar cómo se consolidan las cosas. Luego todo eso lo tenemos que llevar nosotros, como les dice Fernando, a los formatos, por ejemplo, al formato de contenido, luego pasarlo allí a la parte de diseño y mirar y que ustedes vayan viendo cómo les va quedando el curso y cómo de pronto es diferente, es completamente distinto a lo que nosotros podemos vivir en la presencialidad, porque son dos temas completamente diferentes, aunque en la presencialidad se puede tener todo el apoyo a través de la virtualidad también. Mejora el desarrollo de competencias para el trabajo individual y el trabajo colaborativo y hay una mayor motivación en el alumno, ¿sí? Porque este se presta a que tiene que leer, tiene que llegar a la clase, no a la clase, tiene que llegar a la videoconferencia, al encuentro que tenga con su docente, tiene que llegar motivado y tiene que llegar con muchísimas preguntas que serán resueltas a lo largo de todo el proceso que el profesor, que el docente haga, que el profesor haga. Por aquí les tenía no se ve mucho de lo que es el aula invertida, pienso que este que está aquí sí se ve mucho mejor. Está el modelo tradicional y el enfoque de aula invertida, en donde pues en el tradicional durante la clase, pues el docente es el que está hablando, es el que instruye, ¿sí? Al alumno, el alumno está sentado, está pasivo la mayoría de las veces, el alumno aprende, pero no sabemos si está aprendiendo de memoria, si realmente el aprendizaje está siendo significativo para él, y después de la clase, pues se da una asimilación de conceptos y todo depende de que el estudiante realmente ponga de su parte para volver otra vez a retomar muchísimas cosas. En el aula invertida, antes de la clase, el alumno ya ha adquirido un conocimiento, ¿sí? Y adquiere ese conocimiento y el conocimiento previo, recordemos el conocimiento previo que trae también el alumno, ¿sí? El previo de otras materias o el previo del bachillerato, más el conocimiento que le damos y durante ese encuentro como tal con sus compañeros y con el docente, pues va a compartir información y el docente va a poder consolidar todo ese aprendizaje que le quiere dar al alumno. Aquí pues hay algunos ejemplos de actividades para Flipped Classroom antes, en y después de la clase. Y la relación que tiene con la taxonomía del aprendizaje, con la taxonomía de Bloom. Siempre tengan a la mano la tablita, porque esa tablita de la taxonomía de Bloom les va a ayudar cuando estén construyendo competencias, y estén construyendo resultados de aprendizaje, es más, cuando estén construyendo actividades, el proceso de evaluación, les sirve para todo, definitivamente. Entonces tienen que tenerla allí. Entonces miremos un poquito toda la parte de antes de la clase. Pues el estudiante antes de la clase recuerda, ¿sí? Antes de la clase con lo que nosotros le estamos dando, con las lecturas, con los videos, él se va familiarizando con muchísimas cosas, entonces él puede recordar, puede comprender. En la clase ya ese recordar, trae ese recordar, ese comprender, pero se puede ir un poco más allá. En clase está todo lo que le trae el docente de los proyectos, los problemas, las discusiones, lo que se van a hacer en las actividades. Entonces, él puede llegar a empezar a hacer una evaluación de todo ese proceso, en donde no solamente está el recordar y el comprender, sino puede estar el aplicar, ya va a empezar a analizar, ya va a
empezar a evaluar, puede empezar a crear y después de clase ya se pueden dar absolutamente todas, ya se ha dado un proceso de conocimiento y ya el estudiante entonces aplica todo ese proceso en donde el recordar, el comprender, el aplicar, el analizar, el evaluar y el crear van a salir a flor de piel y se va a poder hacer un proceso de aprendizaje muy significativo en el estudiante. Bueno, le cedo la palabra a Fernando. Bueno, muy interesante, María, muchas gracias. Como ustedes pueden ver, muchos de los ejemplos que nos mostraron los profesores al iniciar la clase de hoy, pues se resumen en todas estas técnicas didácticas que acabo de mencionar María. ¿Sí ven? Y interesante la última, por ejemplo, de la clase invertida. Usualmente uno le coloca las actividades al estudiante para que las desarrolle en casa. En el aula invertida no, todas las actividades se hacen en el aula de clase. ¿Sí? Y de una vez recibe, digamos, retroalimentación y acompañamiento por parte del profesor y hay una interacción permanente con los estudiantes. Luego, después de eso, salen, digamos, a contexto a hacer aplicaciones, ¿sí? Ya después de clase. Pero muy importantes. Bueno, vamos a hacer una pequeña actividad, así como hemos hablado, digamos, de todos estos, de estas técnicas didácticas y lo que ustedes pudieron apropiar con los ejemplos. Vamos a hacer una actividad colaborativa en grupo. Y la idea, voy a compartir aquí unos grupos, voy a organizar unos grupos, ¿sí? Aquí hay alrededor de unas 45 personas. Voy a organizar unos grupos ahí rápidamente. Y la idea es que ustedes utilicen una técnica didáctica, la que quieran, un mapa conceptual, una tabla resumen, una lluvia de ideas, de todas las que hemos hablado y las que están escritas en todos los documentos que tenemos allí en la plataforma. Un resumen cortico que ustedes, pero que interactúen entre todos y hagan una exposición ahorita, algunos, ¿sí? Hagan una exposición. Vamos a, digamos, a darle unos 10 minuticos para que ustedes en equipo se puedan reunir y hagan digamos, una técnica de acuerdo a todas estas técnicas didácticas, ¿sí? Entonces usted escoge una, no sé, método de casos y caracterícelo, haga un resumen del método de caso y lo explica. O si no, digamos, de aprendizaje basado en problemas. Haga un resumen y lo explica, pero utilice una de las técnicas también, es decir, cómo lo va a explicar. Si con un mapa conceptual, con una tabla de resumen, con un cuadro sinótico, con una lluvia de ideas, bueno, etcétera. ¿Sí? Entonces vamos a organizar eso ahora. Voy a tratar de hacerlo aquí lo más rápidamente posible. Vamos a ver aquí, digamos, sección de grupos. Hay 40 personas, armemos unos, a ver, ¿cuántos grupos, María? Unos 40 personas, o sea, pueden ser 8 grupos. 8 grupos, de pronto. No mucho, ¿no? O 5 grupos de 8 más bien. O 5 grupos de 8, ¿sí? Sí, sí, para que no nos salga mucho aquí. 5 grupos de 8, vamos a tratar de hacerlo aquí. ¿Sí? Y Me voy a van a decir, entregarlos. uy, María, dijiste que los grupos muy grandes no Pero funcionaban mucho. vamos a hacerlo para este ejercicio, ¿sí? Pero hay que hacerlo para el ejercicio. Bueno, entonces ahí cada uno va a quedar de manera automática, digamos, en cada grupo. ¿Listo? Y ya creo que me hayan captado la idea rápidamente para la actividad. Entonces allí. Listo. Ahí están siendo invitados, entonces cada uno debe aceptar en cada grupo que les aparece allí en la pantalla. ¿Listo? Usted le va a aceptar y va a quedar usted con un grupito de 7 u 8 profesores y dialoguen 10 minuticos. ¿Sí le está apareciendo, cierto? María, deja de compartir para que veamos. Vale. Ya. Sí, bueno, veo qué tal. Listo, muy bien. Ahí todavía faltan algunos. Linda, Carolina, Nelly Góngora, María Fernanda. Escojan un grupo. Los que aparecen en la pantalla es denle en aceptar. O denle en incluir en el grupo. ¿Listo? Ahí falta toda Carolina, María Fernanda, Jaime Bernal, Linda, Mercedes Benavides, Juan Diego, Nelly Góngora. Denle en incluirse en un grupo, por favor. ¿Sí? Espero que estén ahí atentos, ¿no? Miriam Bermeo,
María Fernanda, Linda. ¿Sí? Andel. Deben incluirse en el grupo. ¿Listo? A ver, ¿dónde están los demás? María Fernanda, Jaime Bernal, Linda, Miriam Bermeo, faltan todavía. ¿Sí? Incluyas en un grupo. Y vamos a Qué darle pena, entonces 10 tengo fallas minutos. con el audio. ¿Cómo? Que tengo fallas con el audio. No sé. Carolina, escoge uno de los grupos. Ahí debe haberte aparecido un mensaje, ¿listo? En que te incluyas en un grupo. Ah, pero no me sale el mensaje. O dale clic allá abajo donde dice grupo, ¿no te parece? Grupos, sección de grupos, ya. Eso. Unirse a la sesión para grupos. Exacto. Hola, yo ingresé al grupo, pero no había nadie y se quedó todo callado. Sí. Mira, a ver, intenta entrar a otro grupo, a ver, mira si... Pero ya no me sale la opción de unirme a algún grupo. Dale abajo, ahí donde te aparece la opción abajo, un botón donde dice participantes, ¿te aparece grupos? Bueno, ya voy a mirar. No, no me aparece. Ya. Espérate, yo miro aquí. A ver. Mira a ver si te aparece ella. Sí, ahora sí aparece. Eso, únete a ese. Buenas tardes, Fernando. ¿Dónde busco el grupo, por favor? Profe, un segundito. Sí, la profe me está preguntando que dónde busca el grupo. Miriam, mira abajo allá a ver si donde tienes allí los botones donde dice participantes, ¿hay alguno que diga grupos? En la parte de abajo de tu pantalla. Eh, Ahí en el Zoom. donde dice participantes. Sí, por ahí al ladito. ¿No te dice de pronto grupos? Sí, señor. Dale clic ahí a ver. Y ahí debe decirte unirte a un grupo. Que dice 7 participantes. Sí. Y entonces, ¿cómo me conecto con ellos? No sé. Bueno, la idea de pronto es en este grupo, ¿quién está? María Fernanda. A ver, Sí. a ver, Miriam, a ver, yo te busco aquí. Espérate un momentico. María Fernanda, Mercedes María Fernanda, Jaime Bernal, Sí, espérate, lo busco doctor Juan aquí. Diego Campo, Miriam Bermeo, están allí. Sí, espérate, a ver,
Listo, miren a ver allí si ya les aparece. Bueno, ¿me escuchan? Los que están aquí en este grupo, pues entonces hagan la actividad aquí en este grupo. Claramente, y es cómo nosotros podemos reconfigurar las prácticas sin la pretensión de suplantar la. Lanzar la pregunta o lanzar la diapositiva, incluso también cuando el par hace alguna pregunta.
Uy, profe Fernando, ¿cómo está? Muy bien, Álvaro, ¿cómo les fue? Qué pena, profe, me salí. Bueno, no, ya también lo saqué a todos ya. Ah, sí, ya, disculpe. Ya. Oye, pero Pablo tiene una peluca. Sin bullying virtual, por favor. Bueno, ya Ya volvimos. de los grupos. Profe, después nos enseña cómo hacer esos grupitos. Ah, sí, luego en lo de TICS les vamos a explicarles cómo funciona la plataforma bien y todo. Sí, yo iba a hacer lo mismo. Fue muy bueno para uno poder organizar a los estudiantes, con tiempo y todo. Uno en Sí, Zoom puede uno cuadrar hace los un grupos, breakthrough, claro. se llama breakthrough Bueno, a ver, del grupo 1, a ver, ¿quién va a ser expositor ahí? ¿Cuál era el grupo 1? Decía sección 1. Nosotros somos el grupo 1 y vamos a compartir Bueno, dale, pantalla profesora de lo que Claudia. hicimos. Espere si lo encuentro, doctor. Sí. Ya. Claudia. Este es un paciente de 85 años, quien se encuentra hospitalizado por COVID-19. Se complica su cuadro clínico y requiere ser trasladado a la UCI. Allí le indica que debe esperar debido a que por su edad tiene prioridad los pacientes en el curso de vida jóvenes de 14 a 29 años, que está este curso de vida determinado por el Ministerio de Salud, ¿no? Dice, desde los derechos en salud, ¿cuáles son las perspectivas a considerar en el caso? Desde la familia, desde el sistema de salud, desde el derecho a recibir la atención médica independiente a la edad del paciente, que es salvar la experiencia y el saber de la persona de 85 años o la inexperiencia del joven. Sí. Hasta ahí, o sea, son los planteamientos que hacemos para que puedan participar los estudiantes. No sé si alguno de los compañeros que trabajamos acá desean agregar algo más. ¿Y entre ustedes qué discutieron de ese caso? ¿Alguno de los compañeros? Pues Sí, que sí. ese es un dilema muy tenaz, ¿sí? Porque de hecho, pues, lamentablemente con lo que está viviendo el país, el mundo, pues hay muchas personas profesionales en salud que tienen que tomar esa decisión. Entonces, igual, no recae en una sola persona, sino en un concepto integral, ¿no? En una junta. Entonces, pues hablábamos que la idea es llevar al estudiante a que analice cada una de las perspectivas, ¿sí? Para que, o sea, se pueda alimentar o se pueda ayudar a tener una solución. Pero pues lo que hablábamos en consenso es que eso es una decisión que de verdad, pues yo creo que nadie quiere tener en su, ¿no? En su decisión como tal, nadie la quiere tener. Y otro de los elementos de los cuales discutíamos es, o sea, si esa persona de 85 años está en cuarentena por ser mayor de 70, mientras que generalmente los jóvenes, pues no todos, pero sí ahí se han presentado quienes están en las fiestas, quienes no toman las medidas de cuidado para ellos y para los demás. Entonces viene, como dice la profe, ese dilema. Y adicionalmente porque hay que pensar a futuro, porque muy seguramente esto va a generar una gran cantidad de demandas contra los médicos, las instituciones y para el Estado también. Y no hay una reglamentación como tal. No sé si el profe de Derecho nos puede ayudar al respecto. El profe se nos fue, que era participante en el grupo. O algún otro que haya en Derecho y que nos pueda dar sus aportes. Mire, este ya no es un problema de derechos. Esto es un problema que trasciende el derecho. Y lo que trasciende el derecho no es el concepto de justicia, que no tiene nada que ver con el derecho, y el concepto ético del respeto a la vida humana, a la dignidad humana. Es una decisión más que jurídica, es ética. Entonces, eso es equivalente a la paradoja de una señora que va a dar a luz y tiene que morir o la mamá o el niño, pero la señora tiene ya 6 hijos con el esposo que tiene y le preguntan al esposo, ¿a quién salvamos? ¿A la señora o al niño? Si el niño se salva, él queda con 6 o 7 niños, pero si el niño
no se salva, pero salva a la señora, ella puede criar con él los 6 hijos que tiene. ¿Cómo resolvemos el nosotros. problema allí? Sí, claro. Bueno, son situaciones para discutir, ¿no? Y tiene de tanto de largo como de ancho, ¿sí? Pero bueno, es un caso de la vida real y creo que son cosas que están viviendo en este momento, ¿cierto? Bueno, pero dejémoslo allí para no alargarnos más. A ver, de la sección 2, ¿quién va a exponer a alguien de la sección 2? ¿Ya podemos dejar de compartir allí, profesora? Sí, señor. Gracias. ¿Alguien de la sección o del grupo 2? Sí, ya compartimos. ¿Quién, o el otro grupo, grupo 3 o grupo 4? De lado ya vamos a compartir. Ah, bueno, de la Luz Ángela. ¿Ya están observando? Sí, sí, ya está muy bien. Bueno, ¿y las otras profes? ¿Quién va a hablar? Se volaron, me dejaron sola. No, mentira, nosotros básicamente aquí lo que hicimos fue retomar la sigla APS, que es una sigla que es manejada todo el tiempo en salud y muchas veces los estudiantes la escuchan, pero realmente no tienen claridad sobre el concepto. Entonces lo que quisimos aquí es hacer como una abrebocas para que ellos comprendan que APS es la atención primaria en salud y que a su vez tiene unas acciones y la idea es como que este mapa se complemente con los mismos estudiantes, entonces que ellos nos puedan decir desde el diagnóstico cómo se puede trabajar desde APS en educación, o sea, en cada una de las acciones que se trabajan en APS como tal. Muy bien. ¿Alguien más quiere agregar algo del grupo? Sí, en el grupo tratamos. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, profesora Janet, te escuchamos. Gracias. Buenas tardes para todos. La verdad, nuestro interés en primera instancia, como lo refirió nuestra profe, es justamente ambientar a los estudiantes sobre el manejo de términos. En salud se usan mucho término abreviado, EPS, IPS, SGS, etcétera. Entonces, como para que ellos vayan entendiendo que va a ser nuestro argot técnico común y que en el ejercicio ir comprendiendo los niveles para que ellos entiendan luego cómo lo van a realizar. Incluso pensamos en que cada uno de las variables que tenemos allí, que en cierta forma es una categoría, la puedan desarrollar también en grupos, así como acabaste de hacernos rápidamente. Entonces nosotros pedirles igual, o que usen la herramienta Simmantool para que cada uno coja, o simplemente que ellos discutieran tratando de hacer a través de una nube o de otra herramienta tecnológica su definición, cómo se ven ellos haciendo acciones de atención primaria. Era más o menos eso. Muy bien, sí, muy bien, excelente. Sí, pido la palabra. Pido la palabra. Profesora Mariana. ¿Quién? Mariana. Sí, yo soy del grupo, era la expositora, pero tuve un inconveniente aquí en el computador y no lo pude hacer. Realmente, esta es una de las herramientas que se aplica de una manera muy fácil y es muy comprensible para el estudiante, ¿sí? Entonces, así como nos explicaba ahorita la profesora Janet Gil, nosotros en salud utilizamos demasiadas siglas. Entonces, tendríamos que empezar definiendo qué es APS, qué es la atención primaria en salud, ¿sí? Y luego ahí empezábamos a categorizar qué serían las acciones, ¿sí? Y que el estudiante tiene que apropiarse de esos conceptos para irlos a aplicar a la comunidad. Y tiene que desarrollar una serie de herramientas. Por ejemplo, en educación, ¿cómo va él a definir qué es un diagnóstico, ¿sí? ¿Qué estrategias? Si hay una patología, ya cómo va a intervenir, cómo va a guiar a esa población, ¿sí? Porque nosotros no podemos dar tratamiento, ¿sí? Pero sin embargo podemos orientar a esa comunidad, mire, hay que ir a tal programa, hay que hacer esto, lo otro, ¿sí? Esa era la idea en este mapa conceptual que nosotros planteamos. Sí, claro. Muchas gracias. Imagínate que hay herramientas como el Wiki, que le permite, por ejemplo, entre grupos, armar definiciones o conceptos, ya sea de siglas, glosarios o otros términos, y que lo puedan organizar, digamos, entre grupos. Sí, esa era la idea. Y que ellos pudieran, pues, interactuar, después socializar con el docente y con el grupo, qué estrategia fue la que se empleó, ¿no es cierto? Bueno, muy bien, sí, muy bien. Sí. Bueno, felicitaciones a este grupo. Gracias. Bueno, a ver, de otro grupo, ¿alguien de otros los grupos?
Sí, profesor Fernando. Dale, Nosotros en nuestro grupo nos planteamos un caso sobre aprendizaje basado en un problema. Es una situación clínica de un paciente que es diagnosticado en la sala de urgencias, donde presenta en su cuadro clínico un absceso orofacial que pone en riesgo su vida, pero desafortunadamente el paciente también es COVID positivo. Entonces el abogado fue un grupo multidisciplinario, 2 odontólogos, 3 abogados, un filósofo, enfermeras. Entonces, que hable nuestro abogado. Buenas tardes a todos, buenas tardes, Fernando. Sí, buenas. En este caso, No se escucha, profe. tiene 2 situaciones de gravedad. Está el del COVID-19, pero aquí, en este virus, tiene que presentarse en distintos niveles de gravedad y en muchos casos tiene que analizar la clínica donde es recibido o el hospital si debe ser atendido con una prioridad alta, porque ahí está en juego la vida de él. Pero también el caso del COVID puede colocar en riesgo no solamente a los que lo trasladaron, a los familiares, sino también a los médicos de ese centro y a todas las personas que puedan estar allí. Entonces, en este caso, para evitar responsabilidades y de la clínica, pues tienen que tomar las medidas de prevención total y necesarias que son indispensables para combatir esta epidemia. Esas son las recomendaciones como abogados que hemos dado en este caso. Muy bien, profesor Alberto, muchas gracias. ¿Alguien más quiere agregar algo? Las enfermeras. ¿Nadie más? Las enfermeras se fueron. Las enfermeras se volaron. No nos volamos, es que quisimos hacerlo desde el enfoque bioético, porque igual se pensaba en la salud de los profesionales, pero había que pensar también en la urgencia, como decía el abogado, hay que pensar que es la vida tanto de los profesionales como la vida del paciente. Pero se llegaba a una solución. Lo más importante también es que la estrategia era el foro que se iba a abrir en la discusión desde la bioética con los estudiantes. Esa parte me parece importante, y lo del aprendizaje basado en problemas como otra estrategia para tener en cuenta en estos casos. Muy bien, excelente. Eso es lo importante, poder identificar esas diferentes técnicas o estrategias en cada uno de esos casos. ¿Listo? Bueno, ¿alguien más? Creo que no, ¿cierto? ¿O sí hay alguien más? Sí, sí, nosotros, a ver, yo comparto la pantalla. Sí. El grupo mío estuvo, pues recuerdo a Caterine, a Diana, al profesor Felipe, a la profesora Olga. El profesor Carlos también. El profesor Carlos. Bueno, nuestro tema, nosotros quisimos aplicar como la metodología de trabajo colaborativo y escogimos un tema. El tema fue educación a la comunidad frente a la pandemia del COVID. Establecimos como un resultado de aprendizaje que teníamos que contextualizar la educación a la comunidad frente a la pandemia del COVID para la reeducación de uso y manejo de elementos de protección personal y conducta saludable. Entonces, para el desarrollo del tema nos asignamos como una serie de actividades en la cual nos permitiría llegar, digamos, como a poder resolver esta situación. Una de ellas era la búsqueda de información relacionada con el tema en las bases de datos virtuales, o sea, cada uno de los integrantes podía buscar información. La otra era la elaboración de marcos conceptuales y mapas conceptuales, organización de esa información, y finalmente vamos a hacer la presentación a través de videos cortos e infografía digital. ¿Eso qué nos iba a permitir? O sea, que se fuera haciendo una estrategia donde nosotros pudiéramos desarrollar paso a paso la reeducación y el uso de manejo de elementos de protección personal y conductas saludables. Es así como lo entendimos, es que cada uno tenía, digamos, cómo a través de las diferentes actividades podíamos lograr el ejercicio de hacer la contextualización de la educación y de reeducar a la población. Cabe aquí anotar que nosotros nos pusimos en el papel
los estudiantes, ¿no? No de Sí, docentes, claro. sino como de estudiantes. Entonces hicimos todo este paso a paso, como este planteamiento, pensando en esa perspectiva. Claro, mira que con todos esos temas que ustedes tienen allí, podrían haber armado un portafolio, ¿no? ¿Sí? Búsqueda de la información, elaboración de los marcos conceptuales, o sea, arman todo un portafolio que también es una de las técnicas. Yo pensaría, por ejemplo, en el resultado de aprendizaje, ¿qué tal si yo dijera así? Usa elementos de protección personal y conductas saludables en la educación de la comunidad frente a la pandemia del COVID-19. ¿Cómo lo ven? ¿Me lo repite, por favor, profe? Usa elementos de protección personal y conductas saludables en la educación de la comunidad frente a la pandemia del COVID-19. Es que, Fernando, ahí hay una situación y es como bien lo dice el compañero Felipe. Estamos pensando es en el estudiante, no como profesionales. Entonces, ahí estamos dándonos como por enterados que es que nos tenemos que reeducar, no ya en el uso, ¿me entiende? Porque eso es como cuando uno dice conoce y reconoce. Si yo no conozco, no puedo reconocer si no he conocido inicialmente. Entonces, por eso el resultado del aprendizaje es recordar que hay que contextualizar eso, porque una cosa es estar en un almacén, otra cosa es estar en tu casa, otra cosa es en un parque, otra cosa es compartiendo con las personas. Entonces, ahí hay una serie de elementos que juegan su referente digamos así, de choque en torno a una gestión. Por eso ese para es el conector que te dice la reeducación. ¿Por qué? Porque él está educado a lavarse las manos. Él sabe lavarse las manos, sabe utilizar el jabón, sí, pero aquí es frente a una situación pandémica. Entonces, podríamos decir, contextualiza elementos de protección personal y conductas saludables. No, se puede ¿sí? jugar con todos los elementos. Lo que pasa es que ese fin es uno de los tantos que se pueden utilizar. Ajá. Es decir, no, está bien. Lo que pasa es que yo les digo es en la redacción del resultado, porque estás hablando de contextualiza, de uso y de manejo. Porque es que cuando dices contextualiza, es que el muchacho se ubica como objeto en torno a un contexto. Entonces, él sabe manejar su intención, porque allí la primera fase es de intención y la segunda es de fin. Después de ese para es el fin. Entonces, ahí ahora, que uno puede cambiarlos, modificarlos, hacerle... Podríamos tener dos resultados. Claro, podríamos tener dos resultados y muchos más, Fernando, y muchos más. ¿Ya? Porque, por ejemplo, solamente como decía Felipe o alguien allá en el grupo, hablar de las conductas saludables, eso dice una cantidad de cosas. O sea que yo puedo contextualizar la conducta saludable para el uso y manejo. Sí, eso usted puede jugar con él y le pueden salir muchos aprendizajes esperados, lógico. Sí, correcto, muy bien, bueno, excelente. Muchas gracias. Bueno, excelente, chévere. Pero, ¿alguien más todavía nos queda? Creo que no, ¿cierto? No hay más grupos. Bueno, ese fue un ejercicio ahí pequeñito. Luego ya cuando les demos herramientas les vamos a enseñar cómo manejar pues la sección de grupos aquí en la plataforma virtual. Pero bueno, ya son las 5, damos por terminado, por lo menos esta sección, agradeciéndole a María del Rosario por su exposición, a ustedes por toda su colaboración y participación. Es muy agradable cuando todos participan y todos intervenimos, interactuamos y aprendemos en conjunto. ¿Está bien? Bueno, muchas gracias para todos y nos vemos el martes. Muchas gracias. Recuerden que la plataforma virtual, recuerden que la plataforma virtual está el enlace de la próxima clase, ¿no? Bueno, muchas gracias, profe. Muy buena la clase. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Gracias, Fernando. Bueno, que estén bien. Fernando, muchas gracias. Bueno, chévere, hasta luego. Hasta luego, muy buena la clase. Listo, Jaime, muy bien, chévere. Hasta luego. Hasta luego, Nelly, que estés bien. Gracias. Hasta luego, Fernando. Hasta luego, Jenny, que estés muy bien. Muchas gracias a ti. Hasta luego. Gracias, Gracias. gracias. Hasta el jueves. Listo, Caterine, muy bien. Goldie también, Janet. Gracias, profe, cuando ya nos enseñe cómo es ese truco de por Zoom compartir, hacer la unificación de grupos. Claro que sí, gracias. con gusto. Vamos a hacerlo. Sí, nos enseña. Hasta luego, profe. Muchas Listo, gracias. María, que esté muy bien, ¿no? A ti. Bueno, chao, profesora Neila. Listo, Mariana, muy bien, chévere. Caterine, que está bien. Mariana.
María Neila. Bueno, María Neila, muy bien. Chao, profe. Bueno, a todos, muchas bendiciones a todos. Chao, eso. Claudia Quiroga. Chao, Chao. no pude Chao. presentar mi grupo, pero bueno. Bueno, lo hacemos arrancando la otra semana. Ocasión, María Ensueño. Bueno, pues, chévere. Bueno, pues, muchas gracias, hasta chao. luego. Bueno.